Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Una mujer embarazada, apresurándose a compartir la alegría de su embarazo con su esposo, sufre un accidente y termina en el hospital. Después de 2 días de espera, regresa a casa y encuentra a su esposo siéndole infiel. El corazón de la mujer se rompe al darse cuenta de que ha perdido no solo a su esposo, sino también la esperanza de tener una familia feliz. Tras el divorcio, la echan de la casa y, sin medios para sobrevivir, decide llevar a su recién nacida a un orfanato. En el camino, se encuentra con una joven gitana. Adriana regresaba a casa después de un agotador día de trabajo, rebosante de alegría por las noticias que tenía. No podía esperar para compartirlas con Lucas y pasar una velada maravillosa con su amado esposo, disfrutando de velas, vino y un baño relajante. Sin embargo, sus planes se derrumbaron en cuanto cruzó el umbral del apartamento. Y yo me preguntaba dónde te habías metido tanto tiempo. ¿Otra vez de paseo por ahí?, preguntó descaradamente su suegra, señalándola sin miramientos con el dedo. Buenas tardes, María. No esperaba su visita. Podría haberme avisado con antelación, murmuró Adriana, algo desconcertada, mientras se dirigía a la cocina con las bolsas de la compra. ¿Y por qué tendría que avisarte? Este es mi apartamento, y vengo cuando quiero. Exclamó indignada la suegra, revisando el contenido de las bolsas. Este es el apartamento de Lucas y mío, corrigió Adriana con suavidad. Hoy tenía planes. Quería pasar tiempo con mi esposo. Tengo buenas noticias que darle. María arqueó las cejas con desaprobación. ¿Qué pasa? ¿Por fin decidiste conseguir un trabajo decente? Bien hecho. Porque esos dibujos tuyos no sirven para nada. Es mejor trabajar en una fábrica que hacer lo que tú haces. Mi trabajo me gusta. Pero las noticias quiero contárselas primero a Lucas. ¿Por qué no mejor viene mañana?, propuso Adriana con una sonrisa, imaginando la felicidad de su esposo. No voy a ir a ninguna parte, declaró María con firmeza, sentándose a la mesa. Este es mi apartamento y vendré cuando me plazca. Adriana maldijo para sus adentros, pero su sonrisa se ensanchó. Guardó las compras y rápidamente le envió un mensaje a su esposo. Quiero pasar la noche a solas contigo, pero tu madre está aquí, ¿podrías pedirle que venga mañana? Mientras pensaba en algo especial para sorprenderlo además del plato principal, su suegra revisaba la comida. Lucas no puede comer ese embutido tan grasoso. Sabes que tiene el estómago delicado, dijo la mujer con el ceño fruncido, apartando la pieza de salchichón. ¿Y esto qué es? ¿Crema agria con mucha grasa? ¿En qué piensas cuando compras comida para mi hijo? ¿Y este queso, por Dios? ¿No podías haber comprado algo aún más barato? Ya se lo decía yo a Lucas, eres tan tonta como mis zapatillas. Anda, ve a comprar un queso decente y tráeme mantequilla. Pero que no sea la más barata, ¿entendido? Adriana asintió y salió de inmediato para cumplir con el encargo de su suegra. Daré un paseo mientras Lucas la pone en su sitio, pensó mientras cruzaba la puerta. En la tienda había pocos clientes, ya casi era la hora de cierre y la noche caía sobre la ciudad. Adriana compró lo que María le había pedido, además de otra botella de vino, y contenta, se dirigió de vuelta a casa. Solo le faltaba cruzar la calle para llegar al edificio cuando su teléfono sonó. Hola, Lucas. ¿Le pediste a tu madre que se fuera? Tengo noticias importantes para ti y ya lo he preparado todo. Compré vino y voy a hacer tu pollo favorito, dijo Adriana con una sonrisa al responder. Adriana, ¿para qué me escribes? Estoy en el trabajo y llegaré tarde. Mamá decidió quedarse a dormir. ¿Puedes contarme tus noticias por teléfono?, respondió Lucas con fastidio. Este tipo de noticias no se dan por teléfono, la voz de Adriana se tornó melancólica. Esperaba que pudieras pedir permiso para salir temprano hoy. Llevas casi 3 semanas sin un día libre. Además, casi siempre llegas después de medianoche.
¿No podrías hacer una excepción y venir a casa antes? Es algo realmente importante. Lucas no la dejó terminar. Suspiró con impaciencia y respondió con prisa. Mira, ahora mismo no puedo hablar, estoy en una reunión con la jefatura. Tus noticias pueden esperar. Tengo que colgar. Prepara algo rico para mi madre y no discutas con ella. Adiós. El sonido de la llamada terminada retumbó en los oídos de Adriana. Distraída mirando la pantalla del móvil, olvidó que estaba cruzando la calle. De repente, unos faros la cegaron antes de que el chirrido de los frenos y el claxon la alertaran. Sintió el impacto en la cadera y su cuerpo salió despedido varios metros desde donde estaba un instante antes. Todo se volvió borroso y lo último que alcanzó a ver fueron unas zapatillas deportivas de un extraño color violeta antes de perder el conocimiento. Al despertar, Adriana no entendió de inmediato dónde se encontraba. A su alrededor había paredes blancas, el aire olía a alcohol y limpieza, y sobre la cama había sábanas blancas. «Hola». Se escuchó una suave voz masculina cerca de ella, haciéndola estremecer. ¿Cómo se siente? ¿Tiene mareos? ¿Le duele algo? Adriana giró la cabeza hacia la voz y vio a un joven médico alto y agradable que la miraba con curiosidad. No, respondió en voz baja. ¿Estoy en un hospital? ¿Qué es lo último que recuerda? Preguntó el médico mientras le cubría los ojos alternativamente para revisar su visión. Estaba en la tienda y luego caminaba hacia casa, frunció el ceño Adriana al recordar el miedo que había sentido. Me atropelló un coche. Afortunadamente, aparte de algunos moretones y rasguños, está bien, asintió el doctor. Por un momento, Adriana se quedó inmóvil, reproduciendo en su mente el momento del impacto con el coche, hasta que de repente soltó un jadeo. Doctor, ¿y qué pasa con? Colocó ambas manos sobre su vientre y miró al médico con súplica. El embrión no sufrió daños, se apresuró a tranquilizarla el médico y añadió, según entendimos, en el momento del impacto instintivamente rodeó su vientre con los brazos y ni siquiera en la ambulancia lo soltó, aunque parecía estar inconsciente. Adriana solo pudo sentir, sintiendo como lágrimas de alivio y alegría rodaban por su mejilla. Gracias, susurró, sin apartar las manos de su abdomen. Mañana la revisaremos nuevamente para asegurarnos de que todo esté en orden y le daremos el alta. Por ahora, descanse, le informó el médico antes de anotar algo en su libreta y salir de la habitación. Durante varios minutos, Adriana permaneció acostada, sosteniendo su vientre. Agradecía a todos los dioses que su bebé estuviera a salvo y que ella no hubiera sufrido heridas graves. Cuando finalmente recuperó la calma, quiso llamar a su esposo, pensando que probablemente estaría muy preocupado. Sin embargo, en su teléfono no había llamadas perdidas ni mensajes. Lo primero que hizo Adriana fue llamar a su trabajo para explicar la situación. Pidió unos días de permiso sin goce de sueldo. Luego, volvió a pensar en su esposo. Son casi las 2 de la tarde. Seguramente sigue durmiendo después del trabajo, pensó y marcó el número de Lucas. Sin embargo, su esposo no respondió. Adriana decidió esperar hasta la noche y volvió a llamar, pero Lucas tampoco contestó. Preocupada, marcó el número de María y, para su sorpresa, su suegra respondió. Mira quién aparece. ¿Dónde has estado metida? La atacó de inmediato su suegra. Buenas tardes, saludó Adriana secamente, deseando obtener la información necesaria y terminar la conversación lo antes posible. ¿Dónde está Lucas? No responde mis llamadas. Lucas está durmiendo. Ha pasado todo el día haciendo tu trabajo. ¿Vas a regresar a casa o piensas seguir deambulando por ahí? Lucas no debería estar lavando sus propios calcetines y cocinando su comida teniendo esposa. Menos mal que yo estaba aquí para ayudarlo. ¿Y si no hubiera estado? Adriana colgó la llamada y frunció el ceño. Normalmente, las palabras de su suegra eran frías y llenas de desprecio,
pero esta vez sonaron de alguna manera inseguras y vacías. Una desagradable sensación de duda y sospecha comenzó a invadirla, pero se obligó a apartarla. Sacudiendo la cabeza, se puso a buscar ropa para su futuro bebé en internet. Por la noche, el médico regresó a su habitación. La revisó nuevamente y, con un gesto de satisfacción, preguntó: «Su familia debe estar en shock, ¿verdad?» «¿De qué habla?», preguntó Adriana con sorpresa. «Llamamos a su esposo cuando la trajeron, pero no contestó. Tuvimos que llamar a su suegra, pero ella pensó que era una broma». El médico negó con la cabeza con desaprobación. «¿Llamaron a mi suegra? ¿Ella sabe que estoy en el hospital?». Adriana estaba atónita, pues ella misma había hablado con María, pero la mujer ni siquiera había preguntado por su estado. «Sí», respondió de una manera bastante peculiar. «Nos dijo que no intentáramos engañarla y que le dijéramos que regresara a casa lo antes posible», explicó el médico, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Eso suena como algo que ella diría», asintió Adriana con incomodidad, imaginando a su suegra desestimando el asunto sin pensarlo dos veces. El médico miró a Adriana con comprensión, pero no dijo nada. Solo le recordó sobre el alta y salió de la habitación. Adriana, por su parte, se dispuso a arreglarse. Después de cenar, volvió a intentar llamar a su esposo, pero Lucas no contestó. La decepción pesaba sobre su corazón y tras dar muchas vueltas en la cama, llena de pensamientos, finalmente logró dormirse. A la mañana siguiente, justo después del desayuno, le dieron el alta. Volvió a llamar a su esposo, pero nuevamente no obtuvo respuesta. Sintiendo tristeza y desilusión, decidió tomar un taxi para llegar a casa lo antes posible. Ya sentada en el coche, Adriana sintió una repentina inquietud. Como antes, trató de apartar esos pensamientos y sacudió la cabeza. ¿Qué podría estar mal? Con una noticia tan maravillosa, Lucas debería estar en el séptimo cielo de felicidad, pensó. Con una sonrisa en el rostro y el corazón latiendo con emoción, Adriana cruzó el umbral de su apartamento y se sorprendió desagradablemente por el desorden reinante. Había calcetines tirados por todas partes, el suelo de la cocina tenía manchas pegajosas y en el fregadero se acumulaba una montaña de platos sucios. «Por fin», dijo Lucas al salir del baño. «¿Tuviste invitados?», preguntó Adriana, notando los vasos de licor en el fregadero. «Sí, ¿y qué con eso? ¿Ahora resulta que no puedo invitar gente a mi propia casa?», respondió él con irritación. «Pensé que estabas agotado por el trabajo y por eso no contestabas mis llamadas. Pero resulta que estabas de celebración». Adriana tragó el nudo en su garganta y continuó. «Esperaba que vinieras a buscarme al hospital, pero ni siquiera respondiste el teléfono». «¿Hospital?». Lucas frunció el ceño con genuina sorpresa. «¿Tu madre no te lo dijo? La ambulancia la llamó porque tú no contestabas». Adriana comenzó a recoger las cosas esparcidas por la cocina y, al levantar una camisa blanca de su esposo para llevarla al cesto de la ropa sucia, se detuvo de golpe. Había manchas de labial en la tela. «No lo sabía. Y no contesté el teléfono porque primero tuve invitados y después me quedé dormido», se justificó Lucas y de inmediato se irritó. «Además, ¿qué pasa? ¿Acaso no puedes volver a casa por tu cuenta? ¿Por qué tu camisa tiene manchas de labial?». La voz de Adriana se volvió áspera y ronca. Lucas se quedó desconcertado por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. «A la secretaria de mi jefe le dio un mareo y tuve que llevarla en brazos hasta el taxi. Segaramente me rozó sin querer al subirla al coche». Algo dentro de Adriana crujió y se rompió, pero ella decidió, una vez más, creerle a su esposo sin cuestionarlo. Durante los últimos días, había reprimido una sensación aterradora en lo más profundo de su ser. Sacudió la cabeza y se dijo que ya no podía seguir postergando la noticia. Tenía que contarle todo a Lucas en ese preciso momento. «Quiero decirte algo», dijo,
sujetando la camisa con fuerza mientras se sentaba en una silla. Tomó aire y, con un nudo en la garganta, anunció: «Estoy embarazada». ¿Qué? Lucas se quedó inmóvil. Quería decírtelo cuando tu madre llegó. Pensaba contártelo durante la cena, pero estabas ocupado. Luego ocurrió el accidente. Me asusté tanto de perder al bebé, pero todo está bien. Las palabras de Adriana salían atropelladas, como si no pudiera detenerse. Llevamos 6 años juntos y desde el principio hemos querido un hijo, pero nunca lo logramos. Y ahora, mira cómo se han dado las cosas. Por fin estoy embarazada. Es un embarazo reciente, pero estoy tan feliz que no sé cómo expresarlo con palabras. Ni siquiera tuvimos que recurrir a la fecundación in vitro. ¿Es un embarazo reciente?, preguntó Lucas, aún confundido. Sí, ni siquiera tengo 5 semanas, pero ya fui al hospital y confirmaron la gestación. Dijeron que era un milagro. Con una sonrisa radiante, Adriana colocó las manos sobre su vientre. Hazte un aborto. Yo te daré el dinero. Las palabras cayeron como una bofetada. ¿Qué? Adriana sintió que su corazón se desplomaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro sin control. Aquello que antes se había quebrado dentro de ella, ahora estallaba en millones de pedazos. Hemos esperado tanto por este bebé. Tú mismo dijiste que esto era lo único que necesitábamos para ser completamente felices. Adriana intentó encontrar la mirada de Lucas, que evitaba sus ojos. Llevamos 5 años intentándolo. He soportado los insultos de tu madre, diciéndome que soy estéril y que ni siquiera sirvo para tener hijos. Y ahora tú me pides que mate a nuestro bebé. Adriana esperaba cualquier tipo de reacción de su esposo. Deseaba que se echara a reír y le dijera que todo era una broma, que estaba feliz, que era el mejor regalo del mundo. «Hazte el aborto», gritó Lucas, soltando una grosería antes de desplomarse en la silla. Adriana se quedó paralizada. Todo su mundo pareció encogerse hasta un tamaño microscópico y estallar en un instante, como un globo. En ese momento, se oyó el sonido de la puerta de entrada abriéndose, y María entró en la cocina con calma. «Hijo, ¿y por qué sigue aquí?», dijo, mirando a Adriana con sorpresa. «¿Qué haces sentada como si esta fuera tu casa? Empieza a recoger tus cosas». Adriana no se movió. «Lucas, ¿acaso no se lo dijiste?». María se giró hacia su hijo. «Está embarazada», dijo Lucas entre dientes, poniéndose de pie con rabia. «¿Quién? ¿Margarita? ¿Y qué haces que aún no echas a esta muerta de hambre?», preguntó la suegra, confundida. «¿Margarita?», preguntó Adriana en voz baja. «Adriana, ella está embarazada», exclamó Lucas, sin escuchar la pregunta de su esposa. «¿Cómo que está embarazada?». María miró a Adriana con sorpresa. «¿De cuánto tiempo?». «Es temprano todavía». «Pero la mandaré a abortar», respondió Lucas. María observó a Adriana en silencio, mientras ella seguía inmóvil. «Lo sabía. Dios, lo supe todo el tiempo. ¿Por qué no pude simplemente irme?», pensó Adriana mientras Lucas seguía hablando con su madre. «Sabía la verdad y aún así me quedé. ¿Y ahora qué hago?». «Es tu hijo», dijo de repente María, sacando a Adriana de sus pensamientos. «¿Cómo puedo saber si es mío? Tal vez se acostó con otro». «Voy a pedir el divorcio», anunció Lucas con furia. Adriana sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Quiso levantarse e irse, pero sus piernas se sintieron como de algodón y se dejó caer en la silla, impotente. No intentó discutir ni convencer a su esposo de que no se divorciara. María permaneció en silencio. De repente, Adriana hizo algo que nadie esperaba, ni siquiera ella misma, comenzó a reírse. «¿Por qué están tan callados?», preguntó, mirando a su suegra. «Siempre tiene algo que decir. ¿Por qué se queda en silencio ahora?». «No lo sabía», balbuceó María, desconcertada.
Sabía perfectamente lo de Margarita y no dijo nada. ¿Será porque ella cocina mejor y limpia mejor los suelos? ¿O hay otra razón? Preguntó Adriana con un tono desafiante. ¿Qué más te da?, gritó Lucas. Gana bien y no le amarga la vida a mi hijo. Me respeta. No como tú, soltó María, ignorando a Lucas. Así que es por dinero, asintió Adriana. Entiendo. ¿Qué puedes entender tú? Su suegra frunció el ceño. Empieza a recoger tus cosas y que para la noche no quede ni rastro de ti en mi casa. ¿Está claro? El teléfono de Lucas sonó y él salió de la cocina para contestar. Adriana apretó los labios. Sabía perfectamente quién lo estaba llamando. ¿Tienes a dónde ir?, preguntó María en voz baja. ¿Y a usted qué le importa?, suspiró Adriana. Descarada. Soltó su suegra con dureza, pero después de una pausa, añadió con un tono más suave. Puedes quedarte aquí, pero no por mucho tiempo. En cuanto encuentres donde vivir, quiero que desaparezcas. Este apartamento es nuestro. Lo compramos juntos. ¿Por qué tengo que ser yo la que se vaya?, respondió Adriana con la misma dureza. Eso no es cierto, murmuró María algo ininteligible antes de salir de la cocina. Desde la habitación se escuchó la voz indignada de Lucas, pero su madre le dijo algo y, sin más, ambos se marcharon del apartamento. Adriana se quedó de pie en medio de la cocina, sin saber qué hacer. Un mes después, se encontró con su esposo para firmar los papeles del divorcio. Y medio año después, descubrió que cuando compraron el apartamento, Lucas lo había puesto a nombre de su madre, lo que significaba que legalmente le pertenecía a María. Adriana contactó de inmediato a un abogado, e intentaron juntos encontrar una forma de reclamar al menos una parte de los bienes adquiridos durante el matrimonio. No podemos hacer nada, le dijo el abogado con un tono de culpa en la voz. ¿Cómo es posible? Ambos invertimos dinero en ese apartamento y la mayoría de los muebles los compré yo. Adriana sentía cómo la desesperación la envolvía. Lo entiendo perfectamente, pero, por desgracia, él lo planeó todo muy bien y no tenemos manera de demostrar nada, sentenció el abogado. De camino a casa, Adriana volvió a sorprenderse de lo ingenua y estúpida que había sido al casarse con Lucas. Astuto, manipulador y despreciable, pensó con frustración. Realmente tendré que buscar otro lugar donde vivir, pero casi no me queda dinero. ¿Qué voy a hacer? Cuando Adriana llegó a casa, revisó el buzón. Entre las facturas de los servicios públicos, encontró un sobre pequeño y limpio. Al abrirlo, se horrorizó. Dentro del sobre había fotografías de su esposo con diferentes mujeres. Adriana contó 13 fotos. En todas ellas aparecían chicas y mujeres ricas. Cada foto tenía una fecha. Adriana rápidamente comprendió que en los días en que se tomaron esas fotos, su esposo había dicho que estaba trabajando hasta tarde o que estaba de viaje por negocios. Algunas fechas coincidían con los días en que ella había viajado a otra ciudad para visitar la tumba de sus padres. Se acostaba con otras incluso cuando yo estaba en el hospital, pensó. De repente, se sintió mareada. Lentamente, se acuclilló y, luchando contra las náuseas y el vértigo, llamó a una ambulancia. Esperaba no volver a verla en el hospital, dijo con una ligera sonrisa el joven médico que ya le era familiar. ¿Cómo está mi bebé?, preguntó Adriana, ignorando la broma del doctor. Todo está dentro de los parámetros normales. Pero tiene un alto riesgo de aborto espontáneo. Le recomiendo encarecidamente que se quede ingresada, dijo el médico con seriedad. Por supuesto, asintió Adriana. Aquí tiene una lista de cosas necesarias, le entregó una hoja de papel. Esto es todo lo que podría necesitar mientras esté aquí. Adriana leyó la lista y suspiró con pesadez. No tenía ni la mitad de esas cosas. Además, no tenía nada para su bebé. No puedo traer todo esto. Solo tengo ropa para mí, dijo.
El médico reflexionó por un momento y luego asintió. Entonces que le traigan lo que tenga, y yo intentaré encontrar el resto para usted. A menudo nos quedan cosas de pacientes que ya han sido dados de alta, propuso. ¿No puedo ir yo misma a por mis cosas?, preguntó Adriana sin entender del todo. No, con su presión arterial inestable no podemos dejarla salir, explicó el médico. Pídale ayuda a un compañero de trabajo o a un vecino. Gracias, asintió Adriana. El médico anotó algo en su libreta y, tras despedirse, salió. Adriana, sin embargo, estaba indecisa. Solo tenía una opción para pedir ayuda con sus cosas. Y por más que no quisiera hacerlo, no tenía otra salida. Suspirando profundamente, tomó su teléfono y, tras dudar un momento, marcó el número. ¿Por fin te largas?, respondieron al otro lado de la línea tras una breve pausa. María, estoy en el hospital. ¿Podría traerme mis cosas? Le escribiré qué traer y dónde encontrarlas. Adriana vaciló por un instante, pero luego agregó. No tengo a quien más pedirle ayuda. Hubo un largo silencio en el teléfono y Adriana pensó que su suegra tenía problemas de conexión. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de colgar, María finalmente respondió. Está bien. Mándame la lista de esas harapos que necesitas y la dirección del hospital. Me pagas el taxi después. ¿Entendido?, dijo con su tono brusco. Entendido. Gracias. Una hora después, María llegó a la habitación de Adriana. No solo trajo su ropa, sino también algunas mantas y camisetas para el bebé. ¿Qué es esto?, preguntó Adriana con sorpresa, examinando unos pequeños pantalones viejos y desteñidos. Ropa de Lucas, respondió María a regañadientes. ¿Por qué me ha traído esto? ¿Acaso tienes algo más para el niño?, levantó la voz su suegra. No parece que hayas comprado nada. Adriana apretó los labios. Había gastado mucho dinero en vitaminas y buena alimentación y apenas le quedaba dinero. Todavía no sabía qué haría después del nacimiento de su hijo, pero intentaba mantenerse fuerte y no estresarse demasiado. ¿Por qué te quedas callada?, preguntó María con irritación. ¿Y a usted qué le importa?, replicó Adriana de repente, sintiendo una oleada de enojo. La suegra frunció el ceño, pero no se apresuró a irse. Observó el vientre de Adriana con atención. ¿Es un niño?, preguntó de pronto. Adriana asintió a regañadientes. Con ternura, acarició su barriga y respiró hondo, intentando contener las lágrimas. Un nieto, murmuró María. Luego, adoptando de nuevo su expresión fría, añadió. Buena suerte. Sin decir una palabra más, la mujer se marchó, echando una última mirada a su nuera con una expresión indescifrable. Adriana cerró los ojos y volvió a suspirar profundamente. Sin dinero, sin hogar, sin amigos. ¿Qué voy a hacer?, pensó mientras observaba la ropa de bebé. ¿Quién hubiera imaginado que terminaría en esta situación? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de su teléfono. Hola, contestó con molestia. Buenas tardes, Adriana. Aún no me ha enviado los documentos y los necesito con urgencia, dijo una voz femenina al otro lado de la línea. Buenas noches, señora Pérez. Verá, ahora mismo estoy en el hospital y no tengo acceso a los archivos. ¿Podría sacarlos usted misma de mi computadora en la oficina?, propuso Adriana con nerviosismo. ¿Otra vez en el hospital?, preguntó su jefa con evidente fastidio. Últimamente no ha estado cumpliendo bien con sus responsabilidades y falta demasiado. Encontraremos a alguien más para su puesto. Su último salario se calculará en función de los días trabajados. Adiós. Espere, no puede despedirme así, exclamó Adriana, pero la llamada ya había finalizado. Maldijo en voz baja, sintiendo cómo la desesperación la envolvía. En ese momento, su bebé,
sintiendo su angustia, comenzó a moverse inquieto en su vientre. Adriana acarició su barriga con ternura, tratando de tranquilizarlo. No te preocupes, mi amor, todo estará bien. Encontraremos una solución, susurró, aferrándose a la esperanza. Pasaron varias semanas y Adriana seguía en el hospital. Su estado general era estable, pero el médico aún no le permitía salir. No le quedaba más remedio que pasar los días en la habitación, realizarse exámenes y seguir obedientemente las indicaciones del doctor. Buscar un nuevo trabajo resultó ser un proceso largo y difícil. Necesitaba algo que pudiera hacer de forma remota, pero encontrar ofertas de empleo en ese formato no era sencillo, ya que pocas empresas buscaban empleados con esa modalidad. Otra complicación fue la falta de su laptop, que había quedado en casa de Lucas. Pero justo cuando parecía que no tenía soluciones, recibió una visita inesperada. «Mamá me dijo que estabas en el hospital», dijo Lucas al entrar en la habitación. «¿Qué haces aquí?», preguntó Adriana sin mostrar interés en hablar con él. «Aquí tienes tu laptop y todos tus documentos y memorias USB», respondió él, colocando las cosas sobre la cama. Miró disimuladamente su vientre, lo que hizo que Adriana instintivamente lo cubriera con las manos. «Notiré tu ropa, la puse en bolsas. También puedes llevarte algunos muebles cuando puedas». «Qué generoso», soltó Adriana con sarcasmo. «Agradécele a mi madre». «Yo habría tirado todo a la basura si no fuera por ella», respondió Lucas con frialdad. «¿También viniste aquí por órdenes suyas?», preguntó Adriana. Lucas no respondió. Solo lanzó una última mirada a su vientre y se marchó sin decir nada más. El inesperado gesto de Lucas resultó ser crucial en la vida de Adriana. Gracias a ello, pudo encontrar algunos encargos de trabajo y completarlos con éxito. Esto le permitió sentirse un poco más segura. «No es mucho dinero, pero al menos podré ahorrar para pagar un lugar donde vivir durante un mes», pensó con optimismo. «Tal vez antes del parto logre encontrar un empleo estable», se repetía esperanzada mientras enviaba su currículum a diversas empresas. Sin embargo, lamentablemente, no logró encontrar una vacante adecuada antes del nacimiento de su bebé. Un mes antes de la fecha estimada del parto, Adriana comenzó a notar que perdía líquido amniótico. «Es hora de dar a luz, mamá. Prepárate, te trasladaremos a la sala de parto», le informó el ginecólogo. Adriana sintió un nudo de ansiedad en su estómago mientras comenzaba a alistarse. El parto fue largo y complicado. El bebé no estaba bien posicionado, y los médicos tardaron en identificar el problema. No fue hasta casi un día después que uno de los doctores se dio cuenta de la dificultad, por lo que decidieron realizar una cesárea de urgencia. Adriana no supo cuánto tiempo pasó en la sala de operaciones. La anestesia la adormecía y la hacía entrar y salir del sueño. Sin embargo, en cuanto sintió un pequeño cuerpecito tibio sobre su pecho, despertó completamente. «Felicidades. Es una niña», anunció el médico con tono rutinario. Sin notar las palabras del médico, Adriana estaba completamente absorta en la visión de las diminutas manos y ojos de su bebé, desbordada por una inmensa ternura. Las lágrimas corrían por su rostro y estaba lista para gritar de felicidad. La pequeña apenas se movía y emitía suaves quejidos, pero eso no disminuía en lo más mínimo la alegría infinita de Adriana. Sin embargo, apenas tuvo tiempo de disfrutar el momento cuando los médicos se llevaron al bebé y continuaron con la operación. Adriana no perdió la conciencia de nuevo, pero giraba la cabeza con nerviosismo, tratando de encontrar a su hija con la mirada. Sin embargo, le prohibieron moverse. Si sigue moviéndose, las suturas quedarán torcidas. ¿Quiere que le pase eso?, la regañaron. Adriana dejó de moverse y esperó pacientemente el final de la operación. Cuando finalmente la trasladaron a la sala de recuperación, le llevaron a su bebé, pero solo para que pudiera alimentarla. Debido a que nació antes de término, su bebé permanecerá en esta incubadora, explicó el médico, señalando una pequeña caja de cristal con tubos y sensores.
Controlaremos su temperatura y respiración con ella, así que no se preocupe. Después de explicarle cómo extraerse la leche, darle el biberón y cambiar los pañales, la doctora revisó al bebé y se fue, dejando a Adriana con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba inmensamente feliz de ver a su hija, pero al mismo tiempo sentía una gran ansiedad y preocupación por ella. El hecho de que no pudiera sostenerla en sus brazos solo aumentaba su angustia. Sin embargo, trató de mantenerse tranquila, recordando las palabras del médico: si se estresa demasiado, se le cortará la leche. Solo una semana después, cuando el bebé alcanzó el peso mínimo requerido, le dieron una noticia que la llenó de alegría. Ya no necesita la incubadora. Puede sostener a su bebé en brazos y finalmente amamantarla. La observaremos durante 3 días más y luego le daremos el alta, dijo la doctora mientras examinaba a la niña. Puede pedirle al padre que traiga la ropa para la salida del hospital. Adriana asintió. Todavía no sabía a dónde iría con su hija ni en qué ropa la vestiría para salir del hospital, pero esperaba que en esos 3 días pudiera encontrar al menos una habitación. Sin embargo, cuando revisó su cuenta bancaria en el teléfono, descubrió que todo su dinero había sido debitado por el pago atrasado de un préstamo que había tomado para comprar una buena laptop. Todos los problemas que se le habían acumulado de repente habían hecho que olvidara por completo la necesidad de pagar el préstamo. Incluso si hubiera pagado la cuota, no me habría quedado dinero de todos modos, pensó con frustración. Con lo que me queda, no alcanza para una habitación. Mordiéndose los labios en un intento de pensar en una solución, solo se detuvo cuando sintió el sabor de la sangre en su boca. Maldiciendo en voz baja, revisó su cuenta una vez más y suspiró. Si le pido dinero a mi ex esposo o a su madre, nunca podré deshacerme de ellos, pensó con amargura. Pensamientos oscuros comenzaron a invadirla, pero el llanto de su bebé la devolvió a la realidad. Con una sonrisa radiante, Adriana saltó de la cama y de inmediato corrió hacia la cuna de su hija. Todo está bien, mi amor, susurró mientras acariciaba suavemente la rosada mejilla de la niña y se sentaba con cuidado en la cama. Todo estará bien. Mamá hará todo lo posible por ti. A pesar de sus palabras, la preocupación seguía carcomiéndola por dentro. Y esto tuvo un impacto mayor de lo que imaginaba. Para el día del alta, casi se había quedado sin leche. Natalia, así había decidido llamar a su hija, se volvió inquieta y lloraba constantemente, claramente porque no se estaba alimentando lo suficiente. Adriana no sabía cómo ayudarla. El día del alta, logró convencer a una de las enfermeras para que le diera un paquete de fórmula, pero sabía que no duraría mucho tiempo. Y no tenía idea de qué haría después. Cuando Adriana salió del hospital con su bolso y su bebé en brazos, miró a su alrededor con incertidumbre, sin saber a dónde ir. No muy lejos, estaba María, su suegra. La mujer se movía con inquietud, como si no pudiera decidir si quedarse o irse. Pero cuando vio a Adriana, se quedó inmóvil. Se miraron en silencio hasta que María dio un paso vacilante hacia Adriana y la joven hizo lo mismo. ¿Es un niño?, preguntó María en voz baja. Es una niña, respondió Adriana con una sonrisa mientras miraba a su hija. ¿Quiere cargarla? Los ojos de su suegra se abrieron de par en par, llenos de asombro y emoción. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada mientras asentía y extendía las manos con cuidado para sostener el pequeño bulto. ¡Qué hermosa es!, susurró con ternura. Natalia, dijo Adriana. Se llama Natalia. María sonrió ampliamente y Adriana se dio cuenta de que nunca antes había visto una expresión tan sincera en su rostro. Esta mujer, que siempre la había criticado, regañado y juzgado, ahora sonreía y brillaba de felicidad mientras sostenía a su nieta en brazos. ¿Quiere que nos sentemos en una banca?, sugirió Adriana. María, sin apartar la mirada de la bebé dormida, volvió a asentir. Mientras caminaban hacia la banca, Adriana luchaba internamente sobre si debía o no pedirle ayuda a su suegra.
pero su deseo de mantenerse alejada de la familia de su exmarido se vio superado por el hecho de que su hija necesitaba un techo y una cama caliente. Quisiera pedirle un favor, dijo con indecisión. ¿Podría prestarme dinero para alquilar una habitación? María dirigió a Adriana una mirada llena de ternura, pero en cuanto escuchó su petición, sus ojos se tornaron fríos. Frunció el ceño, reflexionando sobre lo que acababa de oír. No puedo, dijo secamente. Adriana se quedó momentáneamente atónita, pero rápidamente recuperó la compostura y simplemente asintió, mordiéndose de nuevo el labio. Podría intentar alquilar una cama en un hostal, pensó, sacando de inmediato su teléfono para buscar opciones cercanas. Sin embargo, para su decepción, solo encontró algunos lugares disponibles al otro lado de la ciudad. Rápidamente calculó cómo llegar hasta allí y cuánto tiempo le tomaría. Decidió que debía marcharse de inmediato. Ya es hora de irnos, dijo Adriana sin rodeos. Tomó a su bebé y se puso de pie. Ya había dado un paso cuando algo dentro de ella la hizo detenerse. Se giró hacia su suegra y dijo: «Gracias por venir a recibirnos». María asintió, confundida, y la miró con los ojos muy abiertos, como si la viera por primera vez en su vida. «Gracias a ti», susurró con voz queda y, con una suave sonrisa, añadió: «Perdón por cómo te he tratado». Adriana asintió con los labios apretados y se dirigió a la parada del autobús. Pasó casi todo el día buscando un lugar donde pasar la noche con su bebé en brazos. Sin embargo, en todos los sitios le negaron alojamiento debido a su hija. La desesperación se apoderó de ella. Finalmente, decidió probar en el último lugar que se le ocurrió, un pequeño sótano con olor a cigarro y cerveza. Pero Adriana estaba tan agotada después de su infructuosa búsqueda que ni siquiera le prestó atención al ambiente. «Buenas noches, ¿queda algún lugar en la habitación de mujeres?», preguntó a un hombre mayor en la recepción, aún aferrada a la esperanza. «Solo hay espacio en las habitaciones compartidas», respondió él con tono monótono. Pero al levantar la vista y ver a la joven con el bebé, agregó: «Pero con un niño no podrán quedarse ahí». «¿Por qué?», preguntó Adriana, aunque ya intuía la respuesta. «Las habitaciones están ocupadas por trabajadores migrantes». «No sería seguro para ustedes», dijo el hombre con voz comprensiva. Adriana se quedó pensativa. Era su última oportunidad de no pasar la noche en la calle, pero no podía poner en riesgo a su hija. La impotencia la sobrepasó y las lágrimas brotaron de sus ojos mientras abrazaba con fuerza a Natalia. La pequeña movió inquieta sus manitas y soltó un leve quejido. «¿No tienes a dónde ir?», preguntó el hombre. Adriana solo asintió, sin poder ver nada a través de las lágrimas. Sollozó en silencio, esforzándose por no romper a llorar para no asustar a su bebé. El hombre negó con la cabeza y salió de la pequeña oficina para acercarse a Adriana. «Si quieres, puedo ofrecerte mi habitación por esta noche. Solo hay una cama y nadie entra ahí. Y te cobraré lo mínimo», propuso. Adriana asintió sin dudarlo y, respirando entrecortadamente, le agradeció con sinceridad. La habitación era pequeña y estaba sucia, pero Adriana no tenía otra opción. Estaba agradecida por cualquier ayuda en ese momento. «Aquí tienes sábanas limpias y una toalla. Puedes comer pan con mantequilla, es lo único que tengo para ofrecerte», dijo el hombre. «El baño está en la primera puerta del pasillo, a la derecha. Si necesitas algo más, avísame». «Muchísimas gracias», susurró Adriana, aún con lágrimas en los ojos. El hombre suspiró y salió de la habitación. Adriana se dejó caer agotada sobre la vieja cama. «Hoy tenemos donde dormir, pero ¿qué pasará mañana?», pensó con angustia. Cuando Natalia despertó y comenzó a llorar, Adriana dejó de lado sus preocupaciones y se concentró en su hija. En su desesperada búsqueda de un lugar para quedarse, había logrado detenerse en una tienda y comprar un biberón y pañales. Ahora se alegraba de haberlo hecho.
La leche materna no era suficiente y la fórmula que le habían dado en el hospital estaba salvando a su hija del hambre. Después de bañar a Natalia y lavar rápidamente su ropita, Adriana tendió la cama y se acostó junto a su bebé. Cuando se aseguró de que Natalia dormía profundamente, tomó de nuevo su teléfono, buscando una solución para no quedarse sin techo. Intentó solicitar un pequeño préstamo a través de la banca móvil, pero debido a su deuda pendiente, su solicitud fue rechazada. Entonces, decidió llamar a Lucas, pero como de costumbre, su exmarido no contestó. Intentó buscar trabajos que ofrecieran alojamiento, pero tampoco tuvo suerte. Sentada en la cama, se sujetó la cabeza entre las manos. Piensa, piensa. Se suplicó a sí misma. Pero nada venía a su mente. No puedo permitir que mi hija viva en la calle. Toda la noche la pasó buscando soluciones en internet, vivienda, dinero, empleo, pero todo fue en vano. Con el corazón encogido, finalmente escribió en el buscador orfanato para bebés. Encontró una dirección y verificó cómo llegar hasta allí. Pasó el resto de la noche abrazando a su hija, sin poder dejar de llorar. Cuando amaneció y los autobuses comenzaron su ruta, Adriana dejó la habitación. Dejó una nota de agradecimiento y el pago estándar en la recepción, donde el hombre aún dormía, y se marchó sin apartar la vista de su bebé. Mientras caminaba lentamente hacia la parada del autobús, no dejaba de pensar en el futuro. Es la mejor opción, repetía Adriana, tratando de convencerse de que no había otra alternativa. Es lo mejor y lo único que puedo hacer. Es necesario. Es absolutamente necesario. En el autobús, Adriana no pudo contener las lágrimas. Su corazón se partía al pensar en lo que estaba a punto de hacer y en la impotencia que sentía en esa situación. Por poco se pasaba de su parada, pero logró reaccionar a tiempo y, obligándose a avanzar, se dirigió hacia el orfanato. Cada paso que daba le costaba un esfuerzo inmenso, pero seguía adelante pensando solo en el bienestar de su hija. Cuando solo le quedaban unas pocas calles para llegar, encontró un banco libre y se sentó. Permaneció allí unos minutos, mirando a su hija, y luego tomó una hoja de papel y escribió el nombre de la pequeña. Dobló el papel y lo colocó en la bolsa con la ropa que había preparado para Natalia. Sollozando y secándose las lágrimas, continuó su camino, caminando cada vez más despacio mientras el edificio del orfanato se hacía visible. En su mente, repetía como un mantra, es necesario, es por Natalia. Cuando solo le quedaban 10 pasos para llegar, una joven apareció corriendo hacia ella. ¿Qué estás haciendo?, exclamó con severidad. ¿Por qué estás destruyendo tu vida y la de tu hija? Adriana, confundida y asustada, abrazó con fuerza a su bebé, como si temiera que intentaran arrebatársela. ¿Quién eres? No te conozco, exclamó con voz temblorosa. Me llamo Lachi, se presentó la joven, dando un paso atrás. No hagas lo que tienes pensado hacer. Tu hija te salvará y todo se solucionará. Tendrás un techo y un trabajo. Todo encajará. Adriana miró con recelo a la chica. Era una joven gitana con una larga falda colorida. ¿Y qué crees que estoy por hacer?, preguntó con desconfianza. Lachi lo ve todo, respondió la joven con tono herido. No entregues a tu bebé, no la abandones. Sin ella no tendrás vida. Y ella tampoco podrá sin ti. Se enfermará si la dejas. Por enésima vez ese día, Adriana rompió a llorar. No quería en su corazón entregar a su hija, pero no veía otra salida. Las palabras de la gitana le dolían como cuchillos en el alma. ¿Qué se supone que debo hacer?, gritó desesperada, asustando a su bebé, que comenzó a llorar. Toma esto. Lachi sacó un pequeño amuleto de piedra con una cuerda y lo colocó sobre el vientre de la niña. Los protegerá. Los ayudará. Solo calma tu corazón. Todo estará bien mientras la cuides. Ella es tu alma. Natalia se tranquilizó y se quedó dormida. Y, sin saber por qué, Adriana le creyó a la gitana.
El miedo seguía ahí, envolviéndola como una niebla espesa, pero las palabras de Lachi le devolvieron un pequeño destello de esperanza. Tu futuro está junto a ella, solo aférrate a tu ángel. Lachi tocó suavemente su hombro y desapareció tan repentinamente como había aparecido. Adriana respiró hondo y, reuniendo todo su valor, se dirigió con determinación a la casa de su exmarido. Natalia no era solo su hija, también era la hija de su padre, y eso le daba fuerzas. El miedo y la desesperación que la habían dominado antes de encontrarse con la gitana se transformaron en rabia, y esa rabia solo fortaleció su determinación. Sin embargo, cuando llegó al edificio donde antes había vivido con Lucas, su seguridad se desmoronó un poco. Natalia no tiene la culpa de que su padre sea un miserable, pensó mientras subía las escaleras hasta su antiguo departamento. Frente a la puerta, Adriana se detuvo un momento. Le costó toda su fuerza de voluntad no darse la vuelta y marcharse. Los segundos se alargaron en su mente, pero nadie abría la puerta. Volvió a tocar, y esta vez escuchó pasos. La puerta se abrió, y una mujer desconocida apareció en el umbral. Tenía el ceño fruncido y los ojos entrecerrados por el sueño, como si la hubieran despertado. ¿Quién eres?, preguntó con voz ronca y áspera, impregnada de tabaco. Buenas tardes. Busco a Lucas, respondió Adriana, protegiendo a su bebé con el brazo. Aquí no vive, contestó rápidamente la mujer y cerró la puerta de golpe. Adriana frunció el ceño por el fuerte olor a alcohol y cigarro que la envolvió por un instante. Miró el número del departamento y bajó al patio, pensando que quizá había confundido el edificio. Pero todo estaba en su lugar. Volvió a subir y tocó la puerta otra vez. ¿Qué más quieres?, gritó la mujer con fastidio. Disculpe, no entendí bien. ¿Lucas no vive aquí? ¿Dónde puedo encontrarlo?, preguntó Adriana, dando un paso atrás por si la mujer intentaba atacarla. ¿Qué? ¿Estás sorda? Lucas no vive aquí. Este departamento ahora es de mi hija, así que no vuelvas. ¿Y Lucas?, insistió Adriana. Búscalo con su madre, dijo la mujer de mala gana y, sin más, cerró la puerta con llave. Adriana salió al patio confundida y quiso llamar a su suegra, pero su hija comenzó a llorar, obligándola a correr hacia una cafetería en busca de agua caliente para preparar la fórmula. Mientras su bebé bebía ansiosamente su leche artificial, Adriana marcó el número de María para preguntarle qué había pasado con Lucas, pero el número estaba fuera de servicio. Con frustración, decidió ir directamente a su casa. La madre de Lucas vivía a solo unas paradas de autobús del departamento donde Adriana solía vivir con su exmarido. En el camino, hizo una parada en un centro comercial para cargar su teléfono, comer algo rápido y cambiarle el pañal a Natalia. Ese pequeño descanso le resultó más necesario de lo que pensaba. No se había dado cuenta de lo agotados que estaban sus brazos después de cargar el cuerpecito de su hija durante 2 días seguidos. Pero cuando la dejó sobre el cambiador, sus músculos comenzaron a doler. Después de estirarse un poco, se permitió un momento más de descanso y volvió a intentar llamar a María, pero su número seguía fuera de servicio. Suspirando, masajeó sus hombros una última vez, tomó a su hija en brazos y continuó su camino. Cuando estaba cerca de la casa de María, decidió tomar un atajo por la carretera. Como si el destino se empeñara en complicarle la vida, justo en ese momento un automóvil pasó a toda velocidad y la empapó con agua de un charco. El agua estaba helada. Al principio, Adriana se quedó paralizada por la sorpresa, pero el shock pasó rápido y, maldiciendo al conductor descuidado, miró sus piernas mojadas y llenas de barro. El auto no avanzó mucho. De repente, frenó en seco y un hombre con traje salió apresuradamente. Señorita, lo siento muchísimo. Se disculpó con sinceridad. ¿El bebé está bien? ¿No se mojó? Está bien, gruñó Adriana con enojo, alternando la mirada entre sus piernas y el conductor. ¿Acaso no puedes manejar con más cuidado?
Iba a decir algo sobre los límites de velocidad y las multas por conducción imprudente, pero se quedó en silencio al reconocer al hombre. ¿Pablo?, preguntó con incredulidad. ¿Perdón? El hombre no entendió su cambio repentino de actitud. ¿Pablo Ramírez?, volvió a preguntar, aunque estaba segura de haberlo reconocido. El conductor la observó con atención durante unos segundos y, de repente, sonrió ampliamente. Adriana. Dios mío, eres tú de verdad, exclamó con alegría. Sigues sin saber correr y tampoco aprendiste a conducir bien, bromeó Adriana, aún molesta por sus pies empapados. Tienes razón en ambas cosas, se rió Pablo. Déjame llevarte. Estoy a solo unas calles, intentó rechazar la oferta. Entonces, al menos encontremos un momento para vernos, dijo Pablo, sacando una tarjeta de presentación de su bolsillo y extendiéndosela. Llámame cuando puedas o si necesitas ayuda. Después de todo, te empapé. Gracias, te llamaré, dijo Adriana, guardando la tarjeta en su bolsillo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?, preguntó con calidez. Adriana bajó la mirada a su bebé, sin saber qué responder, y se encogió de hombros. Pablo asintió con comprensión y no insistió. Le deseó suerte, se disculpó nuevamente y, tras despedirse, volvió a su auto y se marchó. Adriana siguió su camino. Ver a Pablo le había alegrado el día. Habían sido muy buenos amigos en la universidad y los recuerdos de esos tiempos le trajeron una calidez inesperada. Cuando llegó a la casa de María, subió rápidamente y llamó con insistencia a la puerta. Pero nadie abrió. Pensó que si esperaba hasta la noche, seguramente alguien llegaría, así que se sentó en una banca cercana para aguardar. No tuvo que esperar demasiado. 40 minutos después, Lucas pasó caminando junto a ella. Adriana no lo reconoció de inmediato. Su exmarido estaba demacrado y había adelgazado considerablemente. Lucas, lo llamó. Él no la escuchó y entró en el edificio. Adriana se apresuró tras él y lo alcanzó justo en la puerta del apartamento. Lucas, lo llamó de nuevo, y esta vez él sí la escuchó. ¿Adriana? Su rostro se llenó de sorpresa. Necesito hablar contigo. ¿Ahora?, preguntó con una mezcla de confusión y cansancio. Adriana asintió. Lucas suspiró y abrió la puerta, invitándola a pasar. Adriana entró y notó de inmediato que la casa de María se veía vacía. Ya no estaban los cuadros caros traídos del extranjero, ni la alfombra de lujo tejida a mano, ni muchas de las otras pertenencias valiosas de María. Mientras Adriana echaba un vistazo, Lucas puso a hervir agua y se sentó a la mesa. ¿De qué querías hablar?, preguntó con voz distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Adriana se acercó a la ventana, se quedó de pie junto a ella y, con inseguridad, dijo: «Estoy aquí porque necesito pedirte ayuda». «¿Yo?». Lucas se giró hacia Adriana, y fue como si recién se diera cuenta de que su exesposa tenía un bebé en brazos. ¿Es él? Es ella. Natalia, respondió Adriana con ternura. Y por ella estoy aquí. No tengo a dónde ir, y te pido, por favor, que me dejes quedarme un tiempo contigo. En cuanto arregle mi situación, me iré. Lucas no apartaba la vista de su hija. Pero su mirada no era ni amable ni cariñosa. Era indiferente. Pensé que podría quedarme en nuestro antiguo departamento, continuó Adriana al ver que él no decía nada, pero había una mujer allí que cree que el lugar es suyo. ¿Fuiste allí? Lucas se levantó de golpe. No pude comunicarme con María, y no intenté llamarte porque nunca contestas mis llamadas, explicó Adriana. Siempre lo arruinas todo. Gritó Lucas de repente, asustando no solo a Adriana, sino también a Natalia. Primero este niño. Y ahora apareces en la puerta de Margarita. ¿Quieres terminar de destruirme? ¿Por qué no hiciste el aborto como te dije?
Adriana calmó a su hija y miró a Lucas con furia. Es mi hija, y la decisión de tenerla fue mía, dijo con firmeza. Ni siquiera pensaba en ti cuando decidí darla a luz, mucho menos en destruir tu vida. Lo único que me importa ahora es que mi hija no se quede en la calle. Como ves, incluso tuve que venir aquí. Lucas soltó una maldición entre dientes. Adriana comprendió que no tenía nada más que hacer allí. Le dolía y le enfurecía ver que el padre de su hija era una persona tan despreciable. Pero se consoló con el pensamiento de que ya estaban divorciados. Natalia nunca sabrá qué tipo de hombre es su padre. Será mejor persona que yo, y mucho mejor que él. Con ese pensamiento, salió del apartamento. El cielo ya comenzaba a oscurecer. Con tanto ir y venir por la ciudad, Adriana ni siquiera se había dado cuenta de que el día estaba llegando a su fin. Al darse cuenta de que había desperdiciado su tiempo con Lucas, se sentó en un banco y trató de pensar en su próximo paso. Entonces, metió la mano en el bolsillo y sintió la tarjeta de Pablo. Pablo. Murmuró y rápidamente marcó su número. Pablo, tienes la oportunidad de disculparte. Esperaba que sus palabras fueran ciertas cuando dijo que haría cualquier cosa para compensar lo de la calle. Estaré libre en 20 minutos. ¿A dónde voy? Respondió él sin dudarlo. Adriana le dio la dirección. Menos de una hora después, el coche familiar de Pablo se detuvo junto a la acera. Él bajó del vehículo con una gran sonrisa y se acercó a Adriana. ¿Podemos ir al centro comercial más cercano?, preguntó ella. Al recibir una respuesta afirmativa, se subió al coche sin dudarlo. Entraron en una pequeña cafetería, donde Adriana pidió agua caliente. Mientras alimentaba a Natalia, le contó a Pablo un resumen de su situación. Tal vez puedas ayudarme a encontrar un alojamiento barato, o quizás sepas de algún trabajo con hospedaje. O si pudieras prestarme dinero para alquilar un cuarto, terminó diciendo con esperanza en sus ojos. Sí, claro que te ayudaré, respondió Pablo sin vacilar. Puedo alquilarte una habitación. El primer mes puedes pagar con trabajo doméstico. Luego veremos, tal vez encuentres un empleo remoto. Tengo un trabajo ocasional, pero el pago es muy bajo. Quizás pueda pagarte en partes mientras busco algo mejor, propuso Adriana con un tono más serio y decidido. Nos arreglaremos, asintió Pablo con una sonrisa. Sé que siempre pagas tus deudas, así que no me preocupa. Vámonos a casa. Sí, perfecto, dijo Adriana con alivio, pero luego se detuvo. ¿Con quién voy a vivir en el apartamento? Pablo sonrió con su típica sonrisa confiada y también se levantó. Conmigo. ¿Con quién más?, respondió como si fuera lo más obvio del mundo. Espera, Adriana se apresuró tras él. ¿Y qué pasa con tu esposa o novia? ¿Tienes a alguien? A nadie, respondió Pablo con la misma sonrisa. Así que no te preocupes, no molestarás a nadie. Al contrario, me ayudarás a poner orden en la casa. Soy un soltero terriblemente desordenado. Bueno, si estás seguro. No tengo otra opción, así que está bien, dijo Adriana antes de subirse al auto. Al día siguiente, después de haber comido bien y descansado por primera vez en mucho tiempo, Adriana y Pablo finalmente lograron organizarse. La habitación en la que se alojó la joven madre no era muy grande, pero era cálida y luminosa. Además de la cama y el armario, había un escritorio con computadora donde Adriana podría trabajar sin problemas. Era todo lo que necesitaba en ese momento. Pablo propuso que la mayor parte del pago por la habitación de Adriana se realizara en forma de ayuda con las tareas del hogar y la preparación de la comida, y el resto en dinero. Adriana sugirió hacer un contrato, pero Pablo se negó rotundamente a la idea y salió para atender unos asuntos. Al anochecer, cuando Adriana ya había terminado de limpiar y preparar la cena, él regresó con varios paquetes. ¿Qué es esto?, preguntó curiosa al ver que Pablo traía unas barras blancas. Es una cuna para Natalia,
respondió con tranquilidad. Debe de ser difícil dormir con un recién nacido, son tan pequeños. Le pagaré por esto en 1 o 2 semanas, pensó Adriana. Es un regalo, dijo Pablo con firmeza. Y al ver que Adriana no reaccionaba, añadió, la conseguí de un colega, no me costó nada. Bueno, si es así, gracias a ti y a tu colega, sonrió Adriana. Aquí hay algo de ropa, biberones y pañales. También compré 2 tipos de fórmula que el vendedor me recomendó mucho. Le entregó a Adriana una bolsa grande. ¿Puedo al menos pagarte la fórmula?, preguntó ella. Está bien, lo añadiré al alquiler, aceptó a regañadientes Pablo. Los primeros meses de vida de Natalia transcurrieron con todo lo necesario, cuna, juguetes, ropa y artículos básicos. Adriana estaba profundamente agradecida con Pablo por su generosidad, pero no podía evitar sentirse incómoda. Hasta que un día, apenas llegando del trabajo, Pablo la sorprendió con una propuesta inesperada. Tenemos que casarnos. Adriana se quedó perpleja. ¿Qué?, preguntó asomándose desde la cocina. Pablo le explicó que necesitaba formar una familia para calmar a sus parientes y que ella era la persona ideal para el papel. ¿Con contrato prenupcial?, preguntó Adriana, acercándose a él. Pablo corrigió. Contrato matrimonial. ¿Lo necesitamos? Adriana se sintió desconcertada. ¿Tienes un negocio, no? ¿Qué pasa con la herencia después del matrimonio y todo eso?, preguntó, recordando cómo su exmarido la había engañado tras el divorcio. ¿Y si después de casarnos hago algo con tu apartamento y me lo quedo? Pablo frunció el ceño. ¿Cómo? Mi exmarido logró algo así, se encogió de hombros Adriana. No, esto es diferente. No estamos arriesgando nada si nos casamos de manera ficticia y nada cambiará entre nosotros, la tranquilizó Pablo. Además, como mi esposa, ya no tendrías que pagar la habitación y podrías ahorrar más dinero. Adriana prometió pensarlo y pasó casi 2 semanas debatiéndose con la idea. Llevaba varios meses viviendo con Pablo y su vida empezaba a estabilizarse. En el trabajo temporal que había conseguido durante el embarazo, la ascendieron y le aumentaron el sueldo, lo que le permitió pagar su deuda por el portátil y comenzar a ahorrar para alquilar su propio lugar. Su leche materna regresó y Natalia ya no necesitaba fórmula, lo que la hacía sentirse aún mejor. Sin embargo, la propuesta de matrimonio, con todas sus ventajas, le parecía demasiado buena para ser verdad y eso le generaba inquietud. No tengo nada que perder. Al contrario, solo obtengo beneficios. Y él solo consigue el estatus de hombre casado. Aunque de esta manera puedo agradecerle todo lo que ha hecho por mí, le dijo a Natalia una noche mientras la bebé despertaba unos minutos. ¿Qué opinas? Acepto. Natalia parpadeó varias veces y sonrió. Era la primera vez que Adriana veía esa sonrisa en su hija. Es una señal, ¿verdad?, susurró. Besó a su bebé en la barriguita y decidió aceptar la propuesta de Pablo. Adriana esperó el momento adecuado para darle la noticia a Pablo, pero cada vez que intentaba mencionarlo, la invadían las dudas y posponía la conversación. Así pasaron varios días. Una noche, después de terminar con todas sus tareas, decidió darse una ducha rápida mientras su hija dormía. Pero justo cuando estaba enjabonándose el cabello, Natalia comenzó a llorar. Se enjuagó a toda prisa, se envolvió en una toalla y salió corriendo del baño. Para encontrarse con una escena inesperada. Pablo sostenía a Natalia con ternura y le hablaba en voz baja, acariciándola con cuidado. La pequeña estaba completamente tranquila y, cuando Pablo le hizo cosquillas en la barriguita, sonrió ampliamente y extendió sus manitas hacia él. Agarrándose de su dedo, volvió a sonreír y, cerrando los ojos, se quedó dormida de inmediato. Pablo siguió de pie, sosteniendo a Natalia en brazos y balanceándola suavemente de un lado a otro. Adriana sintió una oleada de ternura indescriptible. Le conmovía hasta las lágrimas ver a su hija rodeada de tanto cariño y cuidado.
Se acercó sigilosamente a Pablo, tomó la manita de su hija y susurró: «Acepto ser tu esposa». Han pasado 3 años desde la boda. Adriana se enteró por su suegra que Lucas había transferido la propiedad del apartamento a la joven Margarita y le entregó todos sus ahorros. Cuando María descubrió esto, sufrió un problema cardíaco y terminó en el hospital. Por eso se negó a ayudar a Adriana después del nacimiento de Natalia y por eso tampoco estaba en casa cuando ella la buscó desesperadamente. Su suegra había estado hospitalizada todo ese tiempo. Tras una conversación sincera, Adriana y María lograron entenderse y perdonarse mutuamente, decidiendo mantener el contacto. María quería ser parte de la vida de su nieta y Adriana no puso objeciones. Mientras Adriana reflexionaba sobre todo esto, la voz de su esposo la sacó de sus pensamientos. ¿Hoy huele a algo especialmente delicioso?, preguntó Pablo detrás de ella, envolviendo su cintura con sus brazos fuertes. «Pablo», exclamó Adriana, otra vez apareciendo de repente. «Un día te haré una tarta de albaricoques secos». «Entiendo», respondió Pablo con una expresión seria, levantando las manos como si se rindiera. «Me doy por vencido y me rindo». Le dio un beso en los labios y desapareció en la sala, de donde pronto se escuchó un grito emocionado de Natalia. «Papá». La niña corrió a la cocina y se escondió detrás de Adriana. «Mamá, en papá se ha metido un monstruo de cosquillas. Corramos». Siguió Adriana el juego y se escondió con su hija debajo de la mesa. «¿Dónde están mis dulces niñas?», preguntó Pablo con una voz aterradora, fingiendo ser un monstruo. En medio de la risa y el bullicio, llamaron a la puerta. Adriana se levantó para abrir y recibió con alegría a María, que había venido a visitar a su nieta. Como regalo, la mujer le llevó a Natalia un muñeco de payaso. La niña reía tan fuerte que nadie escuchó los mensajes que llegaban al teléfono de Adriana. «Adriana, por favor, hablemos. Llevas meses ignorándome. Déjame ver a mi hija». Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.